Esto pasó cuando yo tenía unos 17 años. Fue en el barrio donde crecí, en San Nicolás. Es algo que casi nunca cuento completo. Hay una parte de esa madrugada que todavía me cuesta mucho poner en palabras, sin que me regrese esa misma sensación de estar completamente solo en ese garaje, a las 3 de la mañana, escuchando cosas que no tenían ninguna explicación lógica. Mi mamá trabajaba de noche como enfermera, y muchas veces la casa se quedaba sola desde que ella salía, hasta que regresaba al día siguiente por la mañana. Y eso, en ese entonces, significaba que varios amigos del barrio se juntaban en mi casa los fines de semana. Era el único lugar donde podíamos estar sin que hubiera un adulto vigilándonos. Éramos de esos grupos de adolescentes tranquilos. No hacíamos nada malo, solo poníamos música, tomábamos unos refrescos y nos quedábamos platicando hasta tarde. Esa noche éramos varios y estábamos muy aburridos, así que a alguien se le ocurrió buscar un collar viejo de metal que yo tenía guardado. Escribimos palabras, letras y números en pedazos de cartón, y los acomodamos en círculo sobre la mesa de trabajo del garaje. Hicimos un péndulo casero. Sostuvimos la cadena entre todos, entre risas y bromas, y empezamos a hacer preguntas al aire, sin esperar que nada respondiera. Al principio no pasó absolutamente nada, y todos nos burlábamos de los que ponían cara de asustados. Pero entonces, el péndulo empezó a moverse despacio. Lo primero que hicimos fue acusarnos entre nosotros de estar moviendo la mano a propósito. Pero las risas y las acusaciones se fueron apagando, cuando las respuestas empezaron a ser demasiado exactas. Dio detalles muy íntimos sobre cosas familiares, cosas que hicieron que un par de mis amigos se pusieran pálidos, soltaran la cadena y ya no quisieran seguir jugando, aunque el miedo no los dejaba levantarse de la mesa. Fue exactamente en ese punto, cuando una pesada caja de herramientas se movió sola en el suelo. El sonido del metal arrastrándose contra el cemento fue completamente claro para todos. Y el silencio que se formó después de ese ruido, fue muy diferente al de los minutos anteriores. Era un silencio pesado. Y entonces, escuchamos golpes suaves en la puerta que conectaba con la casa. 3 o 4 golpes muy espaciados. Y después, la puerta principal del garaje se cerró de golpe, sin que hubiera viento ni nadie cerca de ella. Una de las chicas empezó a llorar. Dijo que quería terminar el juego de inmediato. Nadie discutió, pero el problema era que tampoco nadie sabía cómo se cerraba eso. Ninguno había investigado las reglas. Uno de mis amigos dijo que había leído en internet que quemar el tablero o meter el péndulo en sal servía para cortar el contacto, que eso cerraba la puerta que se había abierto. Y aunque nadie estaba seguro de que eso fuera real, lo hicimos igual, porque era la única opción que teníamos. Guardamos el collar, apagamos las luces del garaje, y en los siguientes 20 minutos, todos encontraron alguna excusa para irse. Que ya era muy tarde, que sus papás los estaban buscando, que tenían que madrugar. Excusas que todos aceptamos sin decir nada, porque la verdad era que nadie quería quedarse un minuto más ahí. Y yo era el único que no podía irse, porque era mi casa, y mi mamá no llegaba hasta las 7 de la mañana. Me quedé solo. Traté de dormirme en el sillón de la sala con la televisión prendida a volumen bajo, porque el silencio absoluto se sentía mucho peor que cualquier ruido. Estaba casi convenciéndome de que todo había sido pura sugestión colectiva, cuando escuché el ruido en el garaje. Y después, vino el golpe fuertísimo de unos frascos de vidrio haciéndose añicos contra el piso. Ese sonido no tenía ninguna explicación que yo pudiera ignorar. Me levanté despacio y caminé hacia el garaje. La puerta estaba abierta de par en par.
Y en el piso estaban los frascos rotos, varios metros más lejos del estante, como si alguien los hubiera aventado con rabia, en lugar de simplemente caerse. Y el frío dentro de ese garaje era insoportable. Entonces, escuché los pasos. Mi casa era de un solo piso de concreto. No había techo de lámina ni nada arriba. Aún así, los pasos eran de una persona muy pesada, caminando de un lado al otro, directamente sobre mi cabeza. Me quedé paralizado en medio del garaje. Una sombra oscura pasó reflejada en el espejo retrovisor de una bicicleta. No era una sombra de afuera, era el reflejo de algo que se estaba moviendo justo detrás de mí. Pero cuando me di la vuelta, no había nada. Desde la sala, empecé a escuchar movimiento. Los cajones del mueble de la televisión abriéndose y cerrándose, uno tras otro, algo pesado arrastrándose sobre la alfombra, y después, el sonido horrible de los sillones moviéndose solos. Busqué mi celular en la bolsa de mi pantalón, pero recordé que lo había dejado en la mesa del garaje. Y cuando escuché que los muebles de la sala seguían moviéndose con violencia, los pasos sobre el techo se hicieron mucho más rápidos. Salí corriendo de la casa a la calle, descalzo, sin llaves, sin chamarra, y me senté en la banqueta de enfrente. No volví a entrar. Desde afuera, escuché durante horas cómo golpeaban las paredes por dentro, y cómo se caían las cosas. Las luces de la sala y del garaje se prendían y apagaban solas. Y yo me quedé sentado en esa banqueta, temblando de frío en la madrugada, rogando que mi mamá llegara pronto. Cuando por fin llegó, entramos juntos. El sillón de 3 plazas estaba volteado. Varios cajones de la sala estaban tirados con todas las cosas revueltas, y los vidrios rotos seguían en el garaje. Mi mamá vio todo el desastre y su conclusión lógica fue que habíamos hecho una fiesta salvaje. Me dijo que habíamos vandalizado la casa, me castigó durante semanas y me prohibió traer amigos. Y yo no le dije absolutamente nada. No la corregí, porque la otra opción era contarle la verdad. Y esa verdad, yo no sabía cómo contarla sin que sonara a una vil excusa inventada. Nunca le conté completo lo que pasó esa madrugada. Y en parte es porque con los años, la distancia hace que todo suene menos creíble, incluso para el que lo vivió. Pero la razón más fuerte es que hasta el día de hoy, siento que algo se quedó viviendo dentro de esa casa después de esa noche. Algo que cruzó cuando hicimos ese péndulo, o cuando me levanté del sillón para encontrarme de frente con lo que habíamos despertado. Hola, ¿qué tal? Les quiero relatar algo que tengo grabado en la cabeza hasta el día de hoy. Tenía más o menos 15 años cuando ocurrió esto, durante un campamento improvisado en el patio de la casa de uno de mis primos. Estábamos en una colonia muy alejada de la ciudad, un lugar tan callado que en la noche solo se escuchaba el viento pegando contra los árboles. Éramos 5 muchachos, todos de la misma edad. Nos habíamos instalado en una casa de campaña grande, contando chistes y jugando videojuegos portátiles hasta muy tarde, intentando ver quién aguantaba más sin quedarse dormido. Justo colindando con la barda del patio de mi primo, había una vieja clínica de maternidad que llevaba clausurada más de 10 años. Tenía los vidrios tapados con tablas podridas y la enredadera se había comido casi toda la fachada. En algún momento de la madrugada, cuando ya no sabíamos de qué hablar, empezamos a platicar sobre esa clínica. Nos pusimos a inventar historias de terror para asustarnos entre nosotros, que es exactamente la peor idea que puedes tener a las 2 de la mañana cuando estás afuera, pero a esa edad parece muy divertido. Uno de mis amigos juró que varias noches atrás había visto el destello de unas linternas moviéndose por los pasillos de arriba de la clínica. Pero nadie le creyó.
Él siempre era el exagerado del grupo, y la verdad, desde el patio de mi primo, la clínica se veía completamente muerta. Nos fuimos quedando dormidos uno por uno, tirados en las bolsas de dormir. Pero en algún momento de la madrugada, abrí los ojos. Me desperté de golpe, sin saber qué ruido me había sacado del sueño. El silencio en el patio era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido lejano de un transformador de luz. Estaba medio adormilado, mirando hacia la barda que dividía el patio de la clínica, y entonces las vi. A través de las rendijas de las tablas de la clínica, vi unas luces. Había algo moviéndose ahí adentro. Eran dos focos redondos, como linternas, recorriendo lentamente los cuartos de la planta baja, iluminando el polvo de los vidrios rotos. Mi primer pensamiento, muy lógico para un adolescente, fue que el hermano mayor de mi primo y sus amigos se habían metido a la clínica para darnos un susto. Sabían que estábamos hablando de eso y seguro habían planeado una broma pesada para hacernos gritar. Revisé la casa de campaña y me di cuenta de que dos de mis amigos no estaban en sus bolsas de dormir. Eso me convenció por completo de que era una broma planeada. Me levanté en silencio, me puse los tenis sin hacer ruido para no despertar a los que quedaban, y salté la barda bajita que dividía el patio. Caminé hacia la entrada de la clínica, sin despegar la vista de las luces que seguían moviéndose por el pasillo principal. La puerta de servicio estaba emparejada, con la cerradura rota y oxidada, balanceándose un poco sin que hubiera viento. Entré de puntillas, pensando que en cualquier segundo alguien iba a saltar de las sombras para gritarme. Pero adentro no había absolutamente nadie. El lugar estaba hundido en la oscuridad. Olía a medicamentos vencidos y a encierro, ese olor a químicos viejos que se impregna en el azulejo y que no se va por más años que pasen. Había camillas oxidadas tapadas con plásticos negros, que con la poca luz de la luna tomaban formas macabras. Mi cerebro medio dormido quería ver personas debajo de esos plásticos. Las linternas que había visto desde el patio, habían desaparecido. Toda la planta baja estaba negra. Y mientras me preguntaba si mis amigos se habían escondido en el piso de arriba, escuché pasos. Pasos húmedos, como de pies descalzos caminando sobre azulejo en la segunda planta. Llamé a mis amigos por sus nombres. Lo hice en un susurro fuerte. Nadie me respondió. Y justo cuando terminé de hablar, el ambiente cambió. La clínica se sintió mucho más pesada, como si el oxígeno se hubiera vuelto espeso. Y entonces, la puerta de servicio por la que yo había entrado, se cerró con un azote brutal a mis espaldas. Me giré rápido, agarré la manija de metal y jalé. No se movió. No tenía seguro, simplemente estaba trabada por una fuerza invisible, resistiendo sin ninguna lógica mecánica. Ahí fue cuando dejé de pensar que esto era un juego de mis amigos. Empecé a escuchar movimientos a mi alrededor. En varios cuartos al mismo tiempo. Alguien caminando arriba, algo pesado arrastrándose por el pasillo de la izquierda, el rechinido de una puerta de metal abriéndose en el sótano. Todo pasaba al mismo tiempo. Era como si decenas de cosas estuvieran cobrando vida en distintas zonas del edificio, y ninguna sonaba como un ser humano normal. Vi sombras cruzando velozmente por los pasillos. Formas altísimas que pasaban de una pared a otra sin hacer ruido de pasos, y que se desvanecían si intentaba mirarlas de frente. Sentí que algo corrió directamente hacia mí, aunque no escuché pisadas, sentí el viento helado rozándome la cara. Retrocedí tropezando hasta una de las ventanas del frente. A través del vidrio sucio, vi la casa de campaña en el patio de mi primo. Mis amigos estaban despiertos, afuera de la carpa,
alumbrando con sus celulares hacia los arbustos, buscándome. Golpeé el vidrio de la clínica con las dos manos. Grité sus nombres con todas mis fuerzas. Pero ninguno reaccionó. Ninguno volteó hacia la clínica. Era como si el vidrio estuviera insonorizado, o como si la clínica hubiera tragado el sonido de mis gritos. Los ruidos a mis espaldas ya estaban a un par de metros. Cuando miré hacia la oscuridad del pasillo, vi una silueta enorme. No tenía proporciones humanas. Estaba parada en el marco de la puerta de urgencias, mirándome fijamente, lista para abalanzarse. No lo pensé dos veces. Agarré una silla de sala de espera que estaba tirada y la estrellé contra el ventanal. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Me lancé por el hueco hacia el exterior. Caí rodando sobre la maleza del jardín, cortándome las manos y las rodillas con los cristales rotos. Mis amigos me escucharon caer, empezaron a gritar y corrieron a ayudarme. Mientras me levantaban del suelo, temblando y sangrando, mi primo, pálido como un papel, me dijo que justo antes de que yo rompiera la ventana, había visto una sombra espantosa parada exactamente detrás de mí. Una figura negra que desapareció en el segundo en que yo toqué el pasto. Esa madrugada terminamos en urgencias para que me saturaran los cortes. Los adultos llamaron a una patrulla para revisar la clínica, pensando que había vagabundos adentro. Los policías entraron con linternas y no encontraron a nadie. Ni linternas, ni vagabundos, ni mis amigos bromistas. Solo polvo, camillas viejas y la puerta de servicio, que abría y cerraba perfectamente, como si jamás se hubiera trabado. Por eso siempre doy este consejo. Nunca salgan a investigar luces o ruidos en la madrugada. Mucho menos si algo parece estar llamándolos desde un lugar abandonado.